Muy buenos días para todos. Bienvenidos a su iglesia virtual, siguiendo a Jesús en Arrayanes. Con ese llamado para este año, viviendo en santidad como hijos de Dios. Y ya celebrando hoy en el último domingo de marzo. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo y nuestras vidas. Bueno, amado Señor, muy buenos días, Padre Celestial. Hoy queremos decirte, te amamos, Señor. Exaltamos tu nombre, Padre Celestial, y decirte gracias por la vida. Estamos vivos, Señor, y tenemos una familia. Gracias porque podemos ver, respirar, Señor. En tus manos ponemos este día, Papito Dios, y te clamamos que nuestro entendimiento esté atento, Señor, para recibir la palabra que tú tienes para nosotros en este día de hoy. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que nada nos distraiga. Gracias te damos. Amén. Amén. Gracias, amor. Bueno, vamos a ir de una vez al grano. Vamos al comienzo, allá en el Edén. El hombre y la mujer pecaron y vino el juicio del Señor sobre el hombre, sobre la mujer y sobre la serpiente, Satanás. Y Dios mismo le dijo al tentador, y esto está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Un descendiente de Eva, porque estaba diciendo, pondré hostilidad entre tú, la serpiente, y la mujer, entre Satanás y la mujer. Y dice, y entre tu descendencia, o sea, todos los que siguen a Satanás, y la descendencia de Eva, de ese ser humano que estaba ahí. Y dice ahí, lo tenemos resaltado, su descendiente te golpeará la cabeza. ¿Qué significa eso? Que un descendiente de Eva, un ser humano, iba a derrotar a Satanás. El golpe en la cabeza es derrota. Y dice, tú le golpearás el talón porque Satanás todo el tiempo va a estar atacando a partir de este momento todo lo que Dios ama. Entonces, aquí hay una claridad en qué, una promesa. ¿Cuál? Que un descendiente de Eva, un ser humano, iba a ser el puente para que el hombre se reconciliara con Dios. Vamos a mirar algunos versículos rápidamente. El primero de ellos está en Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría y hará lo justo y lo correcto por toda la tierra, y su nombre será El Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Pues se acerca la hora, esto fue una profecía 700 años antes de Cristo, en que el profeta declara en el nombre del Señor que un descendiente justo del linaje del rey David. Recuerda cuando hablábamos de los aciertos de David, uno de ellos era que era antepasado de Jesús, Sí. un descendiente del rey David. Y si usted quiere conocer más acerca de la ascendencia de Jesús, le invito a que lea Mateo capítulo 1 o en Lucas también va a encontrar la ascendencia de Jesús. Pero aquí está declarando el profeta que viene del linaje del rey David, está hablando de un descendiente, es decir, de un ser humano. Isaías 9:6, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Esta palabra de Isaías es muy usada en Navidad para recordar las profecías que se cumplen al nacer Jesús. Y aquí, por supuesto, estamos reiterando, estamos resaltando oraciones gramaticales, frases en esta palabra. Dice, nos ha nacido un niño, un hijo, es decir, un ser humano.
Estamos mirando cómo se reafirma la promesa de Dios en el Edén cuando dijo que un descendiente de la mujer sería quien vencería a Satanás. Y entonces aquí se está hablando de que nace un ser humano, como todos los seres humanos, que nacemos niños. Vamos a la siguiente palabra de Dios. Isaías 9:7. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Aquí reafirma lo dicho antes por Jeremías. Aquí habla de que desde el trono de su antepasado David, está hablando de un ser humano que tiene antepasados, que tiene linaje, que tiene genealogía, pero miren que se declara que a pesar de su origen humano, dice que reinará por toda la eternidad. Aquí ya se nos está anunciando algo que se sale de lo normal en cuanto al ser humano. Entonces, yo sí quiero en este momento eh, decirles que hoy hablaremos de una promesa que hizo Dios respecto a un Mesías, pues ya ustedes saben a quién nos estamos refiriendo, con naturaleza humana. Yo quiero que hoy, mirando, sí, y recordando que Jesús tiene 100% naturaleza divina, o sea, 100% Dios, pero que también es 100% hombre. Y que esa parte divina lo hace sin pecados, sin naturaleza pecaminosa, pero ese 100% humano lo hace limitado, es decir, con las limitaciones de todo ser humano, empezando por la manera en que fue procreado, fue, bueno, lo vamos a ver más adelante, fue procreado, sí, de una manera sobrenatural, ahí está su fuente del 100% divina, pero en el vientre de una mujer, 100% humano. ¿En qué se diferencia él del resto de seres humanos que no tuvo pecado? El resto con todas las limitaciones humanas. Es decir, como ser humano, vamos a ver hoy, vea pues, otra vez, Señor, ayúdame con esto. Ahora sí. 4 momentos en la vida de Jesús. Ok, pero escúchenme, porque esta enseñanza la hemos recibido pues durante mucho tiempo, mirando los evangelios. Recuerdo que hace muy poco miramos los 4 evangelios y hablamos de Jesús y el Espíritu Santo y todo esto. No, hoy nos vamos a enfocar en 4 momentos en la vida de Jesús, pero no vamos a hablar de sus milagros. Bueno, que se va a hacer referencia que hacía muchos, pero no nos vamos a detener o a enumerar Sí, enfocar en algunos de eso sus no. milagros. Tampoco en sus enseñanzas, no vamos a mirar el sermón del monte, no vamos a hablar, pero yo os digo, no vamos a hablar de sus parábolas, no. Hoy vamos a hablar de lo que él vivió como ser humano, lo que él sentía, lo que enfrentó, lo que recibió de otras personas. Hoy nos vamos a enfocar, como lo hemos venido haciendo, en 4 momentos de algunos personajes bíblicos. Y por supuesto, este domingo, pues nosotros no celebramos el Domingo de Ramos, pero hoy lo vamos a recordar, ese momento cuando Jesús entró a Jerusalén por última vez. Pero sí que quería o queremos, yo sentí de parte de mi Señor, pues que estos días que la mayoría de cristianos, católicos y pues algunos evangélicos, recordamos esos momentos difíciles del Señor, pues que echáramos una mirada, porque es que a veces espiritualizamos todo lo que tiene que ver con Jesús y no, es importante que nosotros entendamos que Jesús se hizo hombre. Entonces vamos a mirar cuáles son esos 4 momentos. Entonces, primero, preparación. Segundo, la popularidad. Tercero, la pasión. Y cuarto, vida resucitada. Tal vez esta última, la cuarta, pues no es muy humana. O sea, aquí ya es pues la parte
divina del Señor, ¿cierto? Así Manifestada. es, así es. Pero las tres primeras sí, es decir, él tuvo un tiempo de crecer, de que le limpiaran la colita, de crecer y prepararse para lo que venía. Y después cuando él hace su aparición, pues viene ese tiempo de estar ahí como diríamos hoy en el top de la popularidad, pero después viene, esos momentos tan difíciles. En fin, eso es lo que vamos a tratar de mirar hoy. Momentos de Jesús como hombre, como ser humano. Entonces, vamos avanzando ya para analizar el primer momento, Que es la que es preparación. la preparación. ¿Cuándo comenzará esa preparación? ¿Cuándo creen ustedes? Ay, no me pueden contestar, ese es el problema de la virtualidad. ¿Con qué comienza la preparación? Pues vamos a mirar la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículo 10. 2:10. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Yo quiero aclarar una cosa. Hoy vamos a estar en Mateo. Aquí le fuimos infiel a Mateo en este primer versículo, porque el Evangelio de Mateo nos relata mucho el momento del nacimiento de Jesús. Esta cita, la recuerdo que la compartimos en diciembre, pues es el momento en que los pastores que estaban alrededor de allá del pesebre, eh, vino un ángel y se asustaron y entonces el ángel les aclaró, no, no, yo no vengo a asustarlos, yo vengo a darle la buena noticia, que el Salvador, el Mesías, ha nacido. ¿Por qué estoy resaltando ha nacido hoy en Belén? Porque nació como cualquier ser humano. Mm. Perdónenme, pues seguramente a personas no les va a gustar, pero él nació por la vagina de María, que hasta ese momento era virgen. Ella lo concibió siendo virgen y nació como cualquier niño. Tuvieron que cortarle el cordón umbilical. Me imagino que lo limpiaron con alguna manta y lloró. Y yo no sé si le dieron palmada o qué, pero él nació como cualquier niño. Él fue concebido en el vientre de una mujer llamada María, que es virgen en ese momento, y así estuvo, y él tuvo una gestación, tuvo un desarrollo en el vientre de esta mujer. A ella le fue creciendo la barriguita como a cualquier mujer. Y hubo un momento de parto, de alumbramiento, de dolor, ¿cómo se llama? Eh, lo que les da cuando van a dar a luz, amor, ayúdame. Ay, Dios mío. Contracciones, contracciones. Y Ok. seguramente José le hacía, respira, respira. Él nació como cualquier ser humano y seguramente, muy seguramente, fue amamantado y se fue poniendo bonito y tenían que darle golpecitos en la espalda Y había que para cambiarle el sacarle gases pañal, y tomar tetero, y no todo, eran pañales desechables y de recuerden tela. que ellos eran Mm. nómadas. Yo lo uso como comparación, pero cuando yo veo caminar esas familias venezolanas por la carretera Ay, con sí, bebés Señor. y todo, yo pienso en José y María, créanme, porque José y María no sabían dónde iban a pasar la noche. Y esos niños, yo no me imagino sus colitas quemadas, en fin, Jesús nació como cualquier niño. Bueno, hoy se nace en la mayoría de los casos en circunstancias muy diferentes, pero hasta hace unas décadas las mamás daban a luz en el campo y no había médico, no había geriatra, no había nada de eso. Bueno, y una vez nació y todo eso, lo que lo vaciaron y todo, pues él fue circuncidado, como era la costumbre, fue presentado en el templo, como cualquier niño, y a los papás, me imagino, iban en chichoneras, y pues gracias a Dios no había distanciamiento social, pero aquí vemos en esta primera etapa del Señor Jesús, que es la preparación que fue nacido. Pero él nace y sucede algo importante que tenemos que destacar en esta mañana. Adorado. Ese es el primer subpunto de que nació y fue adorado. Él recibió ¿cómo se llama?
Algo especial. honor, Ujú. recibió un reconocimiento, pero no como, ay, que un baby shower o que una lluvia de regalos. No, 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 no. no, fue Ujú. algo que llama la atención. Mejor dicho, vayamos a la palabra. Mateo 2:11. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Bueno, pues ya que han pasado cosas, ¿no? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 2 que, bueno, desde el 1, que unos sabios vinieron desde muy lejos, venían guiados por una estrella, no como la que uno pone en el pesebre, o se imagina uno una estrellita ahí encima del ranchito, no. Una estrella era una estrella, es decir, era un astro en el cosmos. Y estos sabios se guiaron por ahí y recuerden que ellos primero pasaron creyendo que como Dios les había mostrado a ellos que el que naciera un rey, pues lo primero que hicieron fue llegar a Jerusalén, allá al palacio de Herodes, a preguntar, bueno, ya nació su niño, me imagino, ¿dónde está el rey de los judíos que está por nacer? Y entonces fue cuando Herodes se enteró, entonces Herodes astutamente les dijo, bueno, vayan y cuando lo encuentren me avisan para yo también irlo a adorar. Pero ya nosotros conocemos La historia. cuáles eran las Ujú, intenciones terribles de Herodes. ujú. Pero para resaltar aquí, y vale la pena, y yo no quiero aquí entrar en polémicas de tradiciones, porque pues eso a la hora de la verdad no es de importancia para nuestra salvación. Aquí dice que entraron en la casa. Yo quiero llamar la atención porque si usted hace un estudio juicioso de Mateo y de Lucas, en sus primeros capítulos, va a encontrar, primero, que el niño estaba con su mamá. Aquí ya no está José. ¿Dónde estaba José? Trabajando. En el pesebre que nosotros hacemos cada Navidad, pues ahí está José y María, porque es que ahí no está el taller de José, no hay para dónde mandarlo. Pero lo que sí dice es que entraron en la casa, y ustedes pueden mirar en las traducciones. Mira, primero, no eran sabios, no eran ni reyes, ni magos, ni en ninguna parte dice que eran tres. Lo que pasa es que como llevaron tres regalos, Se supone que eran se tres. supone que eran tres, pero les aseguro que eran más porque tres extranjeros rondando por ahí así solitos no hubieran llegado tan bien. Eso era una caravana grande. Pero igual, no vamos a entrar en polémica porque tampoco tengo pruebas de eso. Pero la Biblia sí no dice ni que eran reyes ni que eran magos. Y aquí ya vemos que ya la familia de Jesús no estaba en la pesebrera. Habían pasado por lo menos 2 años. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando Herodes ve que los reyes no vuelven, Ah, sí. ¿qué Ok. dice? Vayan y maten a Ajá. todos los niños de Belén menores de De dos 2 años. años. No Ujú. manda a los de 6 meses. O sea, esto no fue un capricho, había pasado un tiempo. Ya sí estaban en Belén todavía, pero no en el pesebre. No, muy inepto José si hubiera permitido, después de que el niño nació en esas condiciones, claro que sí, cumpliendo la escritura, no creo que José, un carpintero, un hombre que estaba acostumbrado a trabajar con las manos y era constructor, porque los carpinteros eran constructores, pues él tuvo que haber levantado un ranchito o haberse conseguido, bueno, en fin. Pero alguien me dirá, pero la palabra de Dios no dice, bueno, no dice, pero yo leo ahí que dice, entraron en la casa. Entonces, vemos aquí que Jesús es tratado por gentiles, porque esta gente venía de muy lejos, lo que sí dice es que venían de Oriente, yo no sé si eran chinos, japoneses, coreanos o de más acasito, pero no eran judíos. Y ellos sí sabían que ese niño ahí era un rey. Y lo adoraron como un rey, pero no como cualquier rey. Porque es que una cosa es rendir honores y otra cosa es adorar. En fin, pero y entonces, como lo acabamos de decir, a raíz de la visita de los sabios a la casa o al palacio de Herodes, entonces ya sabemos lo que sucedió luego. Es que fue Amenazado. amenazado. Herodes puso un precio, como se dice en las películas,
por la vida de Jesús. Entonces su vida estaba en peligro. ¿Eso qué quiere decir? Que como ser humano Ujú. estaba en peligro. Y uno diría, ay, pero era el Hijo de Dios, le faltó fe a José. No, al contrario, mucha fe. Porque así como un ángel ya le había dicho que aceptara a María, siendo su prometida, la aceptara embarazada, pues también recuerden que un ángel le avisó a José, coja su chinito, Y coja piérdase. a María y váyanse para Egipto. Su Ujú. vida estaba en peligro. Entonces, a veces pensamos que cuando sentimos amenazas, cuando sentimos peligro, una enfermedad, esta inseguridad, oye, yo tengo que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que me guarde, que me proteja, atención, y que me dé sabiduría y prudencia. Porque si el Señor te dice, huye, hay que huir. Esto es clave aquí para que lo entendamos, para que seamos un poquito más solidarios con esos miles de familias que han tenido que salir corriendo de sus casas porque llega un grupo A o un grupo B a amenazarlos y les dan horas para coger, como se dice, 4 chiritos Y y piérdase. dejar todo. ¿Tú te has sentado o arrodillado a meditar en las miles de familias? Hablemos de colombianos y venezolanos, que en todas partes hay, las miles de familias desplazadas que han salido, como dicen, de su hábitat, de lo que lo acostumbrado a sembrar, a criar ganado, y de pronto tienen que salir corriendo para una ciudad a convertirse en mendigos, en objeto de lástima y lo que es peor a veces, en delincuentes. José y María, junto con el niño, pues la Biblia no entra en detalles, no sabemos cómo fueron sus días en Egipto, la Biblia no detalla, pero eran extranjeros. Y ustedes conocen que Egipto era otra cultura, otros dioses, en fin. No se necesita mucha imaginación para pensar que por lo menos en el comienzo de ese éxodo para ellos fue fácil. Entonces yo creo que es hora como de pensar un poquito en que si tu vida está en peligro, confía en Dios y si tú quieres, si tú de alguna manera en este tiempo te has sentido amenazado, de alguna manera, física, emocional, espiritualmente, pues es hora de poner nuestras manos en el Señor. Nuestra vida en las manos del Señor. Amén, amén. Te has sentido perseguido, amenazado, te has sentido desplazado en algún momento de ciudad, de familia, no sé. Y bueno, vamos a orar por eso porque Jesús se hizo hombre como ejemplo para nuestra vida y Él pasó por todo esto. Padre, queremos darte gracias en este día por cada persona que en algún momento se ha sentido perseguida, desplazada, ha tenido que huir, pero en el nombre de Cristo Jesús hoy clamamos, Padre Celestial, que el Espíritu del Señor esté sobre cada uno para dar sabiduría y para saber los pasos que debe dar, hacia dónde se debe dirigir y en el nombre de Jesús sentir la presencia de Dios y el Espíritu de Dios que nos guía, nos acompaña y no nos desampara. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, yo te doy gracias porque tú traigas fuerza y consuelo a quien hoy se siente amenazado, Señor. Oh, sí, Padre. Gracias, Padre, porque no sabemos. Hay delincuentes extorsionando, hay Ay, intereses a sí. veces familiares por una Oh, herencia, por una Señor. propiedad. Señor, que tú nos hables el corazón para tener paz y estar atentos cuando tú nos digas adelante y cuando nos digas quédense quietos, cuando nos digas hay que huir. En el nombre de Que Jesús. reconozcamos tu voz y la obedezcamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, hay un tercer punto en esta parte primera y es Perdido. perdido. Yo sé que no podemos hablar del 100%,
pero yo creo que sí, por ahí el 90% de las familias en algún momento se nos perdió un hijo pequeño o cuando fuimos niños nos perdimos. Yo creo que todos tenemos una anécdota para contar. Un sobrinito que salió por allá un 24 de diciembre y nadie se había dado cuenta y como a las 3 de la mañana vino un habitante de calle con el niño, tenía como 3 años, Ujú. y mire lo que me encontré. Ay, Señor. Pues bien, en Lucas capítulo 2 versículo 41 no lo vamos a ver, ya les dije que vamos a estar visitando Mateo, pero en Lucas 2:41 se narra, en los versículos siguientes, pues ese viaje de los padres bueno, una cosa importante que se me pasaba y es clave. Cuando el ángel le dice a José, Herodes se murió, ya pueden volver a su país, ellos no regresaron a Belén. Recuerden, no lo habíamos dicho, que María y José vivían en Nazaret. Ellos fueron a Belén supuestamente porque el César mandó a que la gente se apadrinara o se censara en la ciudad de la cual era origen. Y como ellos descendían de David, por eso fueron a Belén. ¿Recuerdan? Cuando hace 8 días veíamos que Dios le dijo a Samuel, vaya a Belén y busque allá en los hijos de Elí el próximo rey. ¿Recuerdan? Es que Belén era la ciudad de David. Por eso a ellos les tocó ir allá. Entonces yo digo que supuestamente por la orden del César, no, porque se cumplía la promesa de que en Belén nacería el Mesías. Pero bueno, entonces ellos fueron a Jerusalén, como iban todos los años, a celebrar fiestas, a celebrar cosas, y ya tenía 12 años Jesús, y uno diría, ay, tan descuidados. No, es que la gente viajaba en caravana, entonces un niño de 12 años, olvídese que está cerca de los papás, y más en una caravana de esas, que iban cientos de familias encaravanados desde unas ciudades de otra, y a los 3 días lo echaron de menos porque ellos pensaban, no, debe estar donde fulanito, es que como allá tienen televisor, se van para allá, o debe estar jugando allí con fulanito, o será que ya le gusta una niña. Bueno, estoy hablando de lo que sería hoy que papás echen de menos hasta los 3 días la pérdida de su hijo. Pero conocemos la historia, ¿no? Entonces, ¿eso qué más nos muestra? Bueno, a Jesús, ser humano. Él viajaba con los papás, ellos cumplían preceptos. Atención, estamos hablando del Hijo de Dios. Y él había podido decirle a José y María, no, yo que voy a ir a Nazaret, a Jerusalén, si yo soy el Hijo de Dios, yo no necesito congregarme, si yo ya conozco todas las escrituras, que vamos a ir por allá a esas chichoneras. No, yo miro eso por televisión, no, yo para qué no necesito congregarme, eso no sirve. No, mira, Dios, Jesús, nos enseña la obediencia y Ujú. nos enseña la necesidad de congregarnos. Porque fíjate, Él fue para cumplir con un precepto, pero como nos ilustra aquí la imagen, Él fue para que desde muy niño estaba atendiendo su misión. ¿Cuál era la misión de Él? Venir a llamar a la gente al arrepentimiento y a extender el reino de los cielos. Él no estaba tan perdido. Yo diría que los perdidos eran José y Los María, que papás. perdieron conexión con Él. Pero aquí yo quiero que enfoquemos todo esto es un ser humano, un niño, ahora un joven travieso, que ni siquiera le avisó a los papás, sino que se quedó. Pues bueno, yo no estoy animando a que los niños salgan sin avisar, estoy diciendo que Jesús, un ser humano, como tú y como yo. Ahora vamos a pasar a la segunda etapa o al segundo momento humano de la vida del Señor Jesús. Bueno, y es el momento de la popularidad. Tenaz, ¿no? Esta imagen me encantó, yo no sé qué es la fuente, traté de ubicar de qué doctrina es, pero me gustó, no había visto una ilustración de la multiplicación de los panes, pero si ustedes ven ahí a la derecha de la palabra popularidad, allá en una roquita, ahí está Jesús todavía manejando, administrando la lonchera del niño con esos poquitos panes y peces, y miren la cantidad de gente que está Por recibiendo todos lados. por todos lados. Eso es el Señor. Dame lo que tienes ahí y yo voy a usarlo. Pero bueno, dijimos que no íbamos a hablar de los milagros. No, nos enfocamos en la imagen porque miren el gentío. Entonces vamos a la palabra de Dios a leer Mateo capítulo 3, 3. 13 al 15. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara.
pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Este es el momento en que Jesús, diría a alguien, y lo digo con respeto, asoma la nariz en público. O sea, seguramente Jesús ya había estado por ahí, ya vimos a los 12 años, pero desaparece en la palabra de Dios a los 12 años y reaparece en este momento. ¿Y por qué decimos asomó las narices? Porque alrededor de Juan el Bautista siempre había multitudes, siempre había gente escuchando sus llamados, estaban los fariseos ahí también parando oreja y estaban los que se querían bautizar. Y entonces fue el Señor Jesús allá al río Jordán, en Galilea, se fue de Galilea al sur, allá al río Jordán, y se acerca a Juan, su primo, y le dice que se quiere bautizar. Y entonces Juan, que sabe quién es su primo, pues le dice, no, yo no te puedo bautizar, eres tú. Y entonces viene este momento en que dice Jesús, el ser humano, aquí está hablando el ser humano, bautíceme porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. En la Reina Valera dice, para toda justicia, es que la justicia es eso. Justicia es hacer lo que se tiene que hacer. Entonces aquí vemos a Jesús, el ser humano, dándonos ejemplo. Porque alguien podría decir, ay, a mí ya me bautizaron. Ay, además el Señor ya sabe que en mi corazón yo me arrepentí, ¿para qué bautismo? No, mira lo que dice Jesús. Así debe hacerse porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Jesús se bautiza para dar ejemplo como ser humano, para dar ejemplo de humildad. ¿Por qué? Porque él no tenía por qué bautizarse, porque no tenía de qué arrepentirse, pero lo hizo ¿por qué? Para dar Porque ejemplo. para dar ejemplo. Eso se llama humildad. Vamos a la siguiente cita, porque ahí no termina la historia. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Esto aquí es clave. Primero, porque es una manifestación clara de la Trinidad. Dice que Jesús salía del agua, que el Espíritu Santo vino sobre él y que una voz desde el cielo dijo, esto es mi Hijo. Aquí claramente están Padre, manifestados el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, en el orden en que está ahí. Pero no vamos a hablar ahorita de la Trinidad porque estamos hablando del hombre Jesús. Dice que salía del agua, él no salió flotando. Él, como todo ser humano, no podía respirar debajo del agua, ¿sí? Me entiendo porque cuando dice salía del agua es que le tocó salirse del río, ya lo bautizaron, se salió del río, pero sucede algo que vino el Espíritu de Dios sobre él. ¿Y por qué? Porque como ser humano necesitaba el Espíritu de Dios en él para comenzar su ministerio público. Por eso aquí está comenzando su popularidad. Aquí todavía no es popular, pero ya pasó el tiempo de preparación. Aquí ya, mira, el Espíritu del Señor desciende sobre él y la confirmación de su parte divina. Este es mi Hijo. ¿Por qué dice Dios que me da gran gozo? Porque acaba de dar el primer paso de obediencia. Mi amado, tú quieres que Dios sienta gozo por ti, obedécele. Y si no te has bautizado, bautízate. Es que es por obediencia, no es por más. Pero bueno, no solo con el bautismo Dios le dio gozo a su Padre obedeciéndolo. Pero aquí también yo quiero aclarar algo que no lo vamos a ver porque también eso es capítulo aparte y ya 2 veces hemos predicado. Porque tan pronto Jesús se bautiza, sucede algo. Aquí recibió el Espíritu, pero luego ¿qué dice? Bueno, que el Espíritu llevó al Señor al desierto y allí fue tentado como hombre. Satanás no estaba tentando a Jesús como Dios, no. Satanás es terco, es malo, pero no es bobo. Él estaba tentando a Jesús porque tenía hambre,
¿Recuerdan? Estaba tentando a Jesús porque como hombre podía tener anhelos, codicia. Estaba tentando a Dios como hombre porque de pronto en algún momento Jesús se iba a sentir lejos de Dios, como sucedió en la cruz. En fin, esto es para tenerlo en cuenta. Las tentaciones de Satanás fueron hacia Jesús, hombre, Hombre, y hombre, no nos hombre. detenemos mucho porque, como dije, son temas que ya hemos tratado en otro momento. Pero como ya entró la popularidad, vamos al siguiente versículo. Mateo 4, 12, 13. Cuando Jesús oyó que habían arrestado a Juan, salió de Judea y regresó a Galilea. Primero fue a Nazaret. Luego salió de allí y siguió hasta Capernaum, junto al mar de Galilea, en la región de Zabulón y Neftalí. Bueno, esto es aquí clave, pareciera, pero ¿qué tiene que ver con la popularidad? Que aunque Jesús se bautizó, aunque Jesús recibió el Espíritu, aunque Jesús ganó ese pulso de la tentación frente a Satanás, Jesús todavía no se dejaba ver, digámoslo así. Ya estaba por ahí, claro que sí, pero hay algo que marca el momento en que Jesús debe emerger. ¿Cuándo? Cuando Juan es arrestado. A partir de ese momento, si ustedes leen con cuidado los evangelios, el Señor empieza a buscar discípulos, inclusive algunos de sus discípulos habían sido discípulos de Juan el Bautista. Si ustedes leen con cuidado, tal vez otro día vamos a esas citas, pero créanme que es así. El caso es que aquí dice que regresó a Galilea. ¿Recuerdan cuando él se bautizó y todo dónde estaba? En Jerusalén. Ahora regresa a Galilea. ¿Qué es Galilea? Bueno, pues es la provincia o el estado o el departamento donde él había crecido, de donde era su familia. Recuerdan que cuando José y María regresaron de Egipto, no se fueron a Belén, sino que se fueron a Nazaret, que fue donde él creció. Por eso dicen Jesús de Nazaret. Nazaret, por eso dicen el Nazareno. Entonces fue a Nazaret y en Lucas capítulo 4 dijimos que no vamos a salirnos de Mateo, pero en Lucas 4 usted puede leer qué pasó cuando él fue a Nazaret. Que él entró a la sinagoga, leyó Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar libertad a los cautivos y lo demás. Y cuando Jesús terminó de leer, enrolló el rollo y dijo, esta palabra se cumple hoy. Y eso despertó entre los de Nazaret una ira y dice la palabra que lo iban a mandar por un abismo, por un peñasco. Y Jesús salió de ellos, en medio de ellos, y les aseguro que salió a empujones. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Jesús el hombre, y Jesús nunca usó su divinidad para provecho propio. Pero bueno, eso sería otro tema. Y entonces, como no lo aceptaron en Nazaret, él se fue hasta Capernaum. Y allá en Capernaum, un puerto sobre el mar de Galilea, es donde él empieza a escoger sus discípulos. Ahí tan pronto ustedes leen Mateo 4, versículos 12 y 13, allá adelantico ya empieza a llamar a dos hermanos, a dos pescadores y se los lleva con él. Ok, vamos a la siguiente cita. Mateo 4, 23. Jesús viajó por toda la región de Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando la buena noticia del reino y sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. Ok, entonces como vemos Jesús viajaba, no volaba, no aparecía y desaparecía, aunque después lo hizo, pero aquí él viajaba por toda la región y cuando uno mira esos mapas, pues sí, claro, Israel, el estado como tal era muy pequeño, más pequeño que ahora, pero de todos modos eran distancias. Por ejemplo, vale la pena siempre recordar la distancia en línea recta, que no había una vía en línea recta, pero la distancia en línea recta entre Nazaret y Jerusalén es de 100 kilómetros, más o menos la distancia entre Melgar y Bogotá. Entonces, cuando dice que viajaba por toda la región de Galilea, pues no era que iba allí al Salado o iba allí hasta, no sé, hasta Juntas, no, eran distancias y muchas veces por zonas desérticas y en fin. Era un ser humano, ¿qué hacía? Enseñando. ¿Y qué enseñaba? Las escrituras, lo que había hasta ese momento, el Pentateuco, los profetas, pero aclarando muchas cosas, ¿recuerdan? Oísteis que fue dicho, pero yo digo, pero bueno, ahí estaba, era el maestro, el ser humano.
anunciando la buena noticia del reino. A eso vino. Y claro, pues aquí en la palabra dice que sanando a la gente, pero aquí ya vemos una manifestación a través del Espíritu Santo en el hombre. Ay, Señor, todo va tan bonito. Mateo 4:25. 25. Numerosas multitudes lo seguían a todas partes, gente de Galilea, de las 10 ciudades de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Ok, gente de Galilea de las 10 ciudades. Es que aquí está hablando de Galilea, de Samaria y de Judea. Las 10 ciudades era la parte norte que se llamaba Mm, Decápolis, porque la provincia la componían 10 ciudades, por eso dice ahí las 10 ciudades. Y eso mm, allá se llamaba Decápolis. Insisto, este hombre se volvió súper mm. popular. Yo no sé cómo corrían las noticias, ¿no? No había Facebook, no había WhatsApp, no había ni siquiera telegramas, pero la noticia se regó como pólvora y cuando el Señor anunciaban que iba a ir, pues salían las multitudes, dice ahí. Toda Judea, todo el oriente del río Jordán. Es decir, si miramos el mapa, eh, las provincias de Judea, Samaria y Galilea quedan al oeste del río Jordán, pero aquí dice que también al oriente. O sea, por las dos vertientes o por las dos orillas del río Jordán, este hombre era popular. Multitudes iban tras él. Sobre todo, ¿por qué? Por los milagros. Pues claro, es que limpiar los leprosos, imagínate, los leprosos eran gentes condenados a muerte prácticamente, levantando muertos, la hija de Jairo, Lázaro, multiplicando los panes y los peces, resucitando al hijo de la viuda, al paralítico, al ciego. Pues la gente estaba ahí siguiéndolo. Bueno, y algunos también lo seguían por sus enseñanzas. Y cabe una pregunta hoy, mi amado. ¿Por qué lo sigues tú? Bueno, pues Jesús hecho hombre, estamos mirando toda su parte humana y así como en ese tiempo lo seguía la multitud por los milagros, por las sanidades, por las enseñanzas, hoy sí nos preguntamos, ¿por qué lo sigues tú? ¿Esperando un milagro? ¿Esperando la provisión? ¿Esperando el trabajo? ¿Esperando qué? ¿O lo sigues porque es Jesús, el Hijo de Dios, que murió, que resucitó y que hoy vive? ¿Por qué lo sigues tú? Señor, en el nombre de Jesús oramos para que cada uno de nosotros, Señor, tengamos la mirada puesta en Jesús como ser humano que se hizo por nosotros, como ejemplo, por su palabra, que es real y que es viva. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy, Señor, recuerden que en el libro de Juan llega el momento también en que el Señor le dice a la gente, bueno, ya no hay más milagros, ya no, si están detrás mío Ya no hay más comida. por sus necesidades Ujú. físicas, Ya no hay más. pues les cuento que cerró el restaurante Jesús. Y Ujú. eso es difícil, eso es tenaz para ellos. Pero bueno, lo importante aquí es saber, por ejemplo, que muchas de estas personas que le seguían por los milagros y las señales, no todos, por supuesto, pero muchos no le siguieron de una vez. ¿Recuerdan los 10 leprosos? ¿Cuántos regresaron a darle las Uno. gracias? Uno. Uno. ¿Y dónde estaban todos los que recibieron los panes y los peces cuando Barrabás y Jesús estaban ahí en un remate? ¿Dónde estaban todos los que recibieron milagros de Jesús cuando los fariseos eh, sobornaron para que pidieran su muerte? En fin, ¿dónde estaban sus discípulos cuando fue arrestado? Vamos a la tercera parte. La pasión. Ay, Señor, yo pues uno identifica esta palabra con la película de Mel Gibson y bueno,
No se trata de promover aquí el cine como tal. Pero yo busqué sinónimos de pasión, pues tiene dos acepciones, ¿no? Una cosa es ponerle el corazón, tener pasión por lo que se hace, no. Es la otra acepción, la que habla de sufrimiento, la que habla de tortura, la que habla de agonía, dolor moral, dolor emocional, dolor físico Físico. profundo. Ujú. Esta es la pasión a la cual entra el Señor Jesús. Y yo quiero decirles aquí, clave, solo un ser humano, 100%, un ser humano como tal, padece de dolor físico, tristeza, agonía y muerte. Porque si Jesús hubiera sido solo Dios, pues ¿qué? No hubiese sentido hambre, no hubiese sentido sueño, no hubiese sentido sed cuando se acercó a la Cansancio. samaritana, Nada. nada, que quería estar solo, no sintió tristeza o agonía como allá en el Monte de los Olivos, en fin, solo un ser humano. Estamos hablando del Señor humano Jesús, llamado Jesús, por supuesto, el Hijo de Dios, pero desde su perspectiva humana. Vamos a la palabra de Dios. Mateo 21, 8, 9. De la multitud presente, la mayoría tendió sus prendas sobre el camino delante de él, y otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron sobre el camino. Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente lo rodeaba, gritaba: Alaben a Dios por el Hijo de David, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, alaben a Dios en el cielo más alto. Pues recordando, ¿no? Versiones, la Reina Valera dice, Osana, Osana. Bueno, es que este es el momento crucial. Esta es una transición. Aquí uno diría, no, pues la popularidad total. La ciudad capital, donde estaba el templo, donde estaban todos los fariseos, los sacerdotes, todos los enemigos de Jesús, todos estaban ahí viendo cómo el pueblo se volcaba a hacerle calle de honor al Señor y decía en el versículo anterior que ponían sus capas, sus prendas, haciéndole camino y con muchas ramas de los árboles, pues es lo que muchos están celebrando hoy en los rituales eh, de la iglesia mayoritaria en Colombia. Pero realmente lo que se estaba marcando aquí no era un momento de triunfo, aunque aparentemente, pues uno diría, sí, súper, va a ganar las elecciones, mire, va de puntero en las encuestas. Pero realmente mientras el Señor desfilaba en medio de esa procesión, sus enemigos ya estaban planeando su fin. Eh, Paradójicamente, la entrada triunfal a Jerusalén, como se denomina este momento, marca el comienzo de la pasión, del sufrimiento para el Señor Jesús. Miremos otro momento como ser humano que tuvo que enfrentar el Señor. Mateo 26, 48. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso. Judas el traidor. Ya lo hemos dicho, ¿no? Ese nombre Judas ni siquiera una mascota se le pone. Ay, Dios Es un mío. nombre que se usa para hablar despectivamente de alguien que no tiene honor, de alguien infiel, traidor, como dice aquí. Pero lo curioso es como ser humano, ¿cuál fue la reacción de Jesús a este momento? Mateo 26, versículos 50 y 56 en la segunda parte. Jesús dijo: Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Ay, Señor. Como ser humano, pongámonos un momentico en las sandalias de Jesús. Amigo Bueno, uno mío. diría, ay, pero él ya sabía porque estaba escrito. Sí, y porque lo sabía no tuvo que haber sido duro para él. ¿Y por qué se iba a sentir traicionado por una persona amiga? ¿Judas era un amigo? Bueno, yo no creo que Jesús haya sido sarcástico cuando dijo, amigo mío, adelante. ¿Lo consideraba su amigo? Le extendió la mano Ujú. para decir, sé que lo hiciste, aquí estoy con mi mano extendida para perdonarte.
Y tal vez hoy el Señor te dice a ti, tal vez tú no le has vendido por monedas de plata, pero tal vez tú o yo lo hemos vendido por quedarnos callados, para que no se burlen, para obtener un puesto, para no hacer el ridículo. Y hoy el Señor nos dice, amigo mío, aquí está mi mano extendida para amarte. ¿Qué ejemplo de Jesús el hombre para todos nosotros? De cuál es la reacción frente a la traición de un amigo. Pero mira, si tú te has sentido a veces solo en esta vida, si has sentido que gente te dijo ayer voy a estar contigo en todas, si tu esposo te prometió en un altar que contigo estará hasta que la muerte lo separe, o tu esposa te dijo en las buenas y en las malas y te sientes solo, mira, Jesús sabe como ser humano que es que en el momento de la angustia, en el momento en que más necesitaba de un apoyo, todos lo abandonaron y huyeron. Por supuesto, en el Evangelio de Juan, Juan dice que lo perseguía de lejitos y también en los otros dos evangelios se habla de que Pedro lo seguía de lejitos hasta cuando empezaron a identificarlo con él. Pero el hecho es que en este momento, cuando es arrestado como un ladrón, como un asesino, todos se fueron. Y yo creo que no hay nada más duro que sentirse entregado por un amigo. Pues también aquí hay un momento para hacernos una pregunta. Bueno, ¿has vivido algo así? ¿Te has sentido traicionado por un amigo? ¿Has sentido que te han abandonado? Aún tu familia, tus hermanos, tu gente cercana, los que tú creías que eran tus amigos y te han abandonado. Pues Jesús lo vivió. Y aquí está el Señor con su mano extendida en este día de hoy para decirnos, yo no te abandono, yo no te he dejado solo. Eres tú quien te has apartado de mí, eres tú quien te has alejado, pero yo estoy aquí con mi mano extendida. Señor, gracias por tu presencia, porque la hemos sentido, Señor. Perdónanos por alejarnos, por abandonarte, Señor, por apartarnos de ti, Señor. Perdónanos, Padre, si hemos dudado de tu presencia, de tu amor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, y pues como estamos hablando del ser humano, a partir de este momento viene una serie de momentos, de situaciones, que no las vamos a analizar una por una, sino que son las citas en las cuales ustedes se van a basar para hacer o sus estudios personales o los estudios en las reuniones en casa virtualmente. Y son 4 momentos muy difíciles para el Señor. Primero, una farsa de juicio, o sea, un juicio más injusto, amañado, de noche, en fin, con testigos comprados. Bueno, Mateo 26, versículos 59 al 68 y capítulo 27, 1 al 2. Condenado por su pueblo, porque Pilato les dijo, yo no le encuentro nada, pero ustedes qué piden para él? Crucifícalo. Claro, ahí estaba mucha gente comprada, repito, pero ¿dónde estaba el otro pueblo? Las multitudes que lo seguían. Mateo 27, 22 al 25. Y después, burlado y torturado, azotado, corona de espinas, escupido, desnudo. Mateo 27, versículo 26 y versículos 28 al 31. Y por último, pues la muerte de cruz, que recordamos, la muerte en la cruz era lo más humillante para cualquier ser humano, y estamos hablando de Jesús como ser humano. Y bueno, eso está con todo detalle en Mateo capítulo 27, versículos 45 al 54. Y viene la última etapa, que sí, ya no es el ser humano. Bueno, sí y no. Vida resucitada, que es el cuarto punto. El cuarto momento en la vida de Jesús. Bueno, entonces vamos a mirar Mateo
28, versículos 2 y 3. De repente se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. Su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Es importante saber que ya el poder de Dios, porque dice Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo el que lo levantó. Por supuesto, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Esa piedra fue removida para que la gente pudiera entrar y ver que la tumba estaba vacía. Y aquí pues ya hay una manifestación sobrenatural. Aquí ya no es humano. ¿Por qué? Porque en el momento en que Jesús muere, termina de ser humano. Jesús se hizo niño allá en el vientre de María para poder llegar a este momento en que murió en la cruz. Pero ahora Él resucita, y no solo resucita, Él regresa. Mateo 28, 9 al 10. Mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas corrieron hasta él, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. ¡Ay, qué hermoso esto! Ellas encuentran la tumba vacía y salen corriendo a avisarle a los discípulos. Y cuando iban para allá, ahí sí, ahí apareció Jesús y lo reconocieron. Y dice ahí que abrazaron sus pies y lo adoraron. Ahí estaba recibiendo adoración el Hijo de Dios, ya no como ser humano, sino como resucitado, el poder de Dios manifestado. Y miren lo importante, que Jesús les pone una cita. ¿Dónde? Donde lo habían conocido, en Galilea, allá en Capernaum. No los mandó a ir al Monte de los Olivos, donde tuvo esa agonía. Les dijo, nos vemos donde me conocieron. Hoy Jesús te está diciendo, quiero que vuelvas al primer amor, quiero que vuelvas donde me conociste, para que veas mi gloria. Y allá es donde Él se les aparece cuando estaban pescando, y allá es donde ellos ven la gloria de Dios, y entonces sucede algo tan hermoso como Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ya no podía estar con todos nosotros si todavía estuviera limitado por un cuerpo humano. Recuerdan que Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo sí pueda estar con nosotros siempre, en todas partes, en todo momento, hasta que Él, Jesús, regrese por nosotros, por su iglesia. Entonces, es importante antes de orar para despedirnos, estas son las citas que veíamos hace un momento del final para repasar y meditar en esta semana. Y ya saben, escojan uno o dos versículos, ¿no? Imagínense, son más de 10 citas ahí, no van a poderlas ver en un tiempo de encuentro, pero yo quiero o sentí que es necesario que, no porque sea Semana Santa, sino que valoremos lo que fue la pasión del Señor, porque todo eso que Él vivió, la farsa de ese juicio, condenado por el pueblo, burlado y torturado, y muerto en la cruz, todo fue por amor a ti y a mí. Yo creo que esta semana y el resto de nuestra vida vale la pena que estemos meditando al respecto. Entonces, estas son las citas para estudiar durante esta semana. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo tan hermoso. Gracias por tu palabra. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo a hacerse hombre, a ser ejemplo, Padre mío, Señor. Gracias te damos hoy, Señor, por la palabra que hemos podido escuchar, Padre Celestial, que estemos aferrados a ti, Señor, creyendo, Padre Celestial, que tú no nos desamparas, que tú estás con nosotros y que el mundo nos falla, pero tú no, Señor. Tú estás siempre ahí. Que no te busquemos, Padre, por una necesidad,
sino que estemos aferrados a tu palabra, obedeciendo tus mandatos, como lo dice la palabra del Señor. Gracias te damos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias por haberte hecho hombre y darnos Gracias. ejemplo de que desde lo humano podemos ser obedientes al Padre. Amén. Y gracias Espíritu Santo porque nos Gracias. empoderas para hacerlo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis amados, el Señor me les bendiga para meditar en los 4 momentos de Jesús como ser humano y cómo hemos transitado nosotros por algunos y otros nos esperan. Pero de la mano de Él obtendremos victoria. Amén. Bueno, pendientes de nuestro encuentro Google Meet, que mi Señor les bendiga, les guarde y ya estaremos comentando para vernos y saludarnos en este último domingo de marzo. Bendiciones. Bendiciones.